Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente de estar junto a ustedes en este 22º domingo durante el año. Por eso vamos a comenzar este relato del pasaje bíblico del Evangelio para ver qué tema vamos a tomar hoy. Por eso el Evangelio de San Marcos nos dice así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús le contestó: ¡qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas! Cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos, entiéndanme bien. Nada que entre de la fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale desde dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Un poco tomando lo que sucedía en la época de Jesús, es que muchos ritos que, por ejemplo, eran de higiene, simples ritos de higiene como lavarse las manos, se habían vuelto obsesivos y entonces le cargaban de pureza o impureza. Entonces, yo qué sé, los pobres que no se podían lavar o que pues eran impuros, eran pecadores y como que ya se alejaban de Dios. Por eso tiene esta reacción tan fuerte Jesús y les llama hipócritas. Ustedes están lejos. Su corazón me rinde culto con los labios, pero están lejos de mí. O sea, solo guardo las apariencias, solo las tradiciones humanas, pero no lo que contiene adentro. Jesús viene a cambiar eso. Jesús dice, lo que hace mal al hombre es lo que sale de adentro, no lo que viene de afuera. Acordémonos que hasta hoy los judíos, por ejemplo, no comen carne de cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo arrastra su vientre sobre la tierra, entonces es impuro. Digo esto como que son cosas rituales, digamos, pero en realidad el cuestionamiento es qué cosas son tradiciones humanas, rituales, y qué cosas es lo esencial de la espiritualidad y de la mística de Jesús. Y en ese sentido sí que nos tenemos que cuestionar. ¿Y saben por qué? Porque estamos en un tiempo de un cambio de épocas. Quiere decir un cambio de paradigma, de valores de las cosas. Las cosas se ven de otro modo. ¿Por qué?
Porque antes no teníamos un celular que nos comunicaba con el mundo. Porque antes no teníamos pandemia, entonces teníamos una vida que hacíamos celebraciones en los templos, hacíamos catequesis, todas cosas que hoy tuvimos que suspender. ¿Y por qué? Para cuidar la vida del pueblo. Pero por eso nos alejamos de Dios, porque no hacemos algunos ritos. Recordemos que nada puede separarnos del amor de Dios. Y los que somos más propensos a caer en errores como estos fariseos, somos nosotros, digamos, la gente religiosa, la gente que va a misa, los curas, las monjas. ¿Por qué? Porque a veces nos atamos a ritos, pero que son solamente humanos. Y yo quiero dar ejemplo en esto. Me costó muchísimo, me acuerdo, traer acá la comunión en la mano. Algunos, inclusive curas de otros lugares, se escandalizaban cómo daban la comunión en la mano, como si fuera un pecado. Y a ver, hace 40 años que se aceptó que se diera la comunión en la mano. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado? ¿A quién se le da de comer a la boca? A los niños. Como que todo el pueblo de Dios son niños. En cambio, en la mano se le da a la gente grande. Hoy en día, que por la pandemia todos tienen que comulgar en la mano, porque es un problema grave de infección la boca, resulta que se ve que eso era solamente un prejuicio humano. El creador del universo, que está en la Eucaristía, el Dios con nosotros, no se va a hacer problema por la lengua o por las manos. Y sin embargo había gente que se escandalizaba por el espíritu fariseo. Y como estoy diciendo esto, estoy diciendo muchas cosas más. Que hay que profundamente cuestionar nuestra religiosidad. ¿Por qué? Porque a veces los ritos perdieron significado. Yo veo que hacen muchas veces fiestas de primera comunión, pero después, 15 días después, ninguno comulga. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo? Un rito social, pero de corazón no. O sea, no vieron en la Eucaristía la necesidad de alimentarme de Jesús, del cuerpo de Cristo. Y ni que hablar cuando utilizan, por ejemplo, algunos ministros, el cuerpo de Cristo como objeto de marginación. A este le doy la comunión, a este no, porque este es esto, porque este es lo otro, porque le tengo bronca. No entendieron nunca lo que fue la Eucaristía, la común unión, que es para los demás, para que tengan la misma vida. ¿Ven? Y como digo esto, puedo dar tantos ejemplos, tantos. Y entonces uno dice, ¿será que Dios en este tiempo nos está pidiendo una creatividad nueva para que demos la buena noticia de Jesús en otro modo que verdaderamente sea buena noticia y no un rito que no le llegue al pueblo, que no le llegue a la gente? Los ritos son necesarios, pero hay que ver cuáles perdieron significación y cuáles hay que incentivar, digamos, ¿no? Pero yo digo porque muchas veces la religión católica se ha vuelto algo social, sin un contenido profundo de fe. Ejemplo como las confirmaciones. Mucha gente se confirma y después casi ninguno queda en alguna comunidad, o sea, dando testimonio de que confirmaron su fe. Y entonces, ¿qué le estuvimos dando? ¿Qué pasó con la catequesis? En este tiempo me parece que hay que cuestionarse muy fuertemente. Y es un tiempo especial porque el Papa Francisco justamente está haciendo una asamblea en el CELAM, pero que esta vez va a ser sinodal. ¿Qué quiere decir? Que le están preguntando al pueblo de Dios los temas para tratar o cambiar en la vida de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que estemos haciendo ritos que ya no le tocan el corazón del pueblo. No vaya a ser que la buena noticia de Jesús, la libertad que me da el Evangelio,
no esté bien dado a nuestro pueblo y por eso nuestro pueblo se va, porque también es una realidad. Muchos estaban abandonando la fe o van a religiones especiales, digamos, religiones que no son la católica, sectas y demás, sin despreciar tampoco a los evangélicos, porque no queremos nosotros como católicos hacer proselitismo. Eso no es lo que hizo Jesús. Jesús no evangelizó así. Entonces, una y otra vez tenemos que cuestionarnos, ¿será que estamos siendo proselitistas? O otros son más proselitistas, pero Jesús no fue así. El testimonio de vida, de comunión en la común unidad. ¿Será que tenemos que cuestionarnos profundamente nuestras liturgias, nuestras misas, nuestras celebraciones, a ver si realmente son participativas para el pueblo? ¿O solamente habla uno y todos los demás se callan y tienen que escuchar? Porque entonces se siente un olor a manipulación de poder, no al Dios que viene a liberarnos, a darnos la paz, la esperanza, sino más bien a una manipulación inclusive de conciencias. Y esto es muy serio, trabajarlo ahora en este tiempo de pandemia, en donde, por ejemplo, en mi realidad parroquial tuve que suspender todas las primeras comuniones, las confirmaciones. ¿Y por qué? Porque no podemos conglomerar multitudes y provocar un contagio como el de hecho ahora en estos momentos en las comunidades en la montaña realmente tenemos. Entonces esa es nuestra realidad. Yo ya estoy suspendiendo celebraciones, misas y esto en un lado, en otro, porque me entero de los contagios que hay. Entonces estamos en un verdadero desafío. ¿Será que se va a perder la fe por eso? ¿O será que tenemos que buscar y encontrar caminos nuevos de simbologías y de tradiciones que renueven la buena noticia de Jesús? Porque la buena noticia de Jesús siempre es buena, no importa en qué época, pero no es lo mismo darlo hace 60 años que ahora. Entonces, si queremos mantener solo tradiciones humanas, podemos perder el espíritu. Y creo que ese es el desafío que nos está invitando Jesús en este evangelio. ¿Cuál es? Cuidado que no caigamos en los errores de los fariseos. Cuidado que nuestros ritos y nuestras celebraciones sean solo de cáscaras sociales, pero no vayan al corazón de las personas, no vayan a lo profundo. Cuidado, no vaya a ser que estemos manipulando cosas, como que fuera incólume, ¿no? Entonces yo digo, más que nunca me parece que estamos en un tiempo de profundizar este evangelio. Un tiempo de desafío frente a esta nueva época que ya no va a ser lo mismo, pero entonces tendremos que ver creativamente cómo enmarcar nuestra espiritualidad realmente sagrada en ritos, mitos, en formas de expresión popular que sí le digan algo al pueblo y no que sean ritos vacíos. Es un gran desafío el que tenemos. Yo confío realmente en Jesús y en la Virgen, en que ellos nos iluminen a decir, bueno, estamos en un cambio de época y por lo tanto en un cambio de metodología misionera, en un cambio de ver cómo vivir y vivenciar más los sacramentos, de cómo vivir y vivenciar más las pequeñas comunidades, la evangelización, llegar a la palabra. Entonces, qué gran desafío tenemos nosotros. Vamos a pedirle a Jesús y a la Virgen que nos ilumine. Que no nos quedemos trabados como los fariseos en cosas meramente humanas, trascendamos a las cosas que son de Dios, a proteger y a defender la vida, a ir más allá de las cosas, para que entonces sí estemos con nuestros ritos expresando lo que Dios quiere de nosotros.
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.